Eneadas, Plotino. Tercera Eneada. Tratado 7 sobre la eternidad y el tiempo. Introducción. El tratado sobre la eternidad y el tiempo, que encierra el segundo periodo, es uno de los más profundos e influyentes de las Eneadas. Su estructura es muy sencilla. Consta de una introducción metodológica seguida de dos secciones simétricas, una dedicada a la eternidad y otra al tiempo, y esta simetría formal es reflejo de otra más profunda. El tiempo, vida del alma, es imagen de la eternidad, vida de la inteligencia. En la historia de la elaboración del concepto de eternidad, es de justicia mencionar entre los precursores de Plotino no solo a Parménides y a Platón, sino también a Aristóteles. Parménides sentó las bases con su concepción del ente como uno e inmutable, existiendo todo junto en un es exclusivo del fue y del será. Platón explicitó la intuición inicial de su predecesor, concibiendo ya técnicamente la eternidad como el estado de permanencia en unidad, aunque no todavía directa y explícitamente como la vida misma, del viviente inteligible y siempre existente que solo es, nunca fue ni será. Pero es Aristóteles el que, en cierto modo, se acerca más a Plotino en su descripción casi hímnica de Dios como una vida intelectiva y dichosa, inmutable y siempre en acto. La concepción plotiniana de la eternidad, en sentido estricto como vida inmutable, toda a la vez e infinita en acto, no tardaría en fraguar en la famosa y clásica definición de Boecio. En su concepción del tiempo como imagen de la eternidad, Plotino depende del timeo platónico, aunque va más allá que su maestro en su identificación del tiempo con la vida del alma. En cambio, las penetrantes disquisiciones de Aristóteles sobre el tiempo en el libro cuarto de la Física, verdadero monumento de investigación, no parecen haber impresionado a Plotino, que ni las apreció debidamente ni las refutó con la seriedad que cabía esperar, tal vez porque ni siquiera se esforzó demasiado por entenderlas. Cuando hablamos de que la eternidad y el tiempo son dos cosas distintas y de que aquella es inherente a la naturaleza siempre existente, mientras el tiempo lo es a lo deveniente y a este universo, creemos experimentar en nosotros mismos, en nuestras propias almas, con inmediatez y como por una intuición instantánea de la mente, una vivencia clara de ambas cosas, pues hablamos de ambas continuamente y las nombramos a propósito de cualquier cosa. Sin embargo, cuando intentamos examinarlas detenidamente y cómo abordarlas de cerca, nuestros pensamientos se tornan de nuevo perplejos. Echamos mano a los acertos de los antiguos sobre ambas cosas, uno a un acerto y otro a otro, y aún tal vez interpretamos unos mismos acertos diversamente, descansando en ellos y dándonos por satisfechos si, interrogados, sabemos dar por respuesta las opiniones de aquellos contentos de vernos libres de seguir investigando sobre ambas cosas. Pues bien, es de creer que algunos de aquellos antiguos y bienaventurados filósofos han averiguado la verdad, pero conviene examinar quiénes son los que mejor acertaron y de qué modo podemos nosotros llegar a la comprensión de ambas cosas. Y conviene investigar primero acerca de la eternidad. ¿Qué piensan que es la eternidad los que afirman que es distinta del tiempo? Efectivamente, una vez conocido aquello que es estable a título de modelo, fácilmente quedará dilucidada la naturaleza de su imagen, que es precisamente lo que dicen que es el tiempo. Mas si alguno, antes de considerar la eternidad, se formase una representación de lo que es el tiempo, también a ese le sería posible llegar a aquella por la reminiscencia, a partir del tiempo,
y contemplar el modelo al que, por supuesto, se había asemejado el tiempo, si es verdad que éste ha de guardar semejanza con la eternidad. ¿Qué hay que decir, pues, que es la eternidad? Diremos que es la sustancia misma inteligible, análogamente a como si alguien dijera que el tiempo es el cielo, universo y el cosmos. Esta es, en efecto, la opinión que dicen que, a su vez, sostuvieron algunos acerca del tiempo. Porque como nos imaginamos y concebimos que la eternidad es algo sumamente augusto y que la naturaleza inteligible es sumamente augusta, y como no es posible decir que una, cualquiera de las dos, sea más augusta que la otra, mientras que de lo que está más allá no hay que predicar ni siquiera este atributo, según eso, bien pudiera uno identificar las dos cosas. Porque, además, tanto el cosmos inteligible como la eternidad son ambos inclusivos e inclusivos de las mismas cosas. No obstante, cuando decimos que los unos están incluidos en la otra, en la eternidad, y cuando predicamos de aquellos la eternidad, porque resulta, dice Platón, que la naturaleza del modelo era eterna, estamos diciendo de nuevo que la eternidad es distinta de ellos, aunque admitimos, eso sí, que la eternidad es inherente a aquella naturaleza, o que existe en ella, o que está presente en ella. Por otra parte, el que la una y la otra sean augustas no demuestra su identidad, pues bien, puede ser que a una de las dos le venga de la otra su calidad de augusta. Además, los seres contenidos están en una de las dos a modo de partes, mientras que el contenido total de la eternidad está en ella todo junto, no en calidad de parte, sino en razón de que todo lo que se caracteriza por ser eterno lo es en virtud de la eternidad. Entonces, habremos de identificar la eternidad con el reposo trascendente del mismo modo que en el mundo de aquí hay quienes identifican el tiempo con el movimiento. Pero con razón se nos podrá preguntar si la identificamos con el reposo o no simplemente con él, sino con el reposo inherente a la sustancia. Porque si la identificamos con el reposo, entonces, en primer lugar, eso equivaldrá a negar que el reposo sea eterno, como negamos también que la eternidad sea eterna, pues lo eterno es lo que participa de la eternidad. En segundo lugar, ¿cómo podría ser eterno el movimiento? De serlo, estaría además en reposo. En tercer lugar, ¿cómo es que la noción de reposo incluye en sí la sempiternidad? No me refiero a la sempiternidad en el tiempo, sino a la que tenemos en la mente cuando hablamos de lo eterno. Pero si identificamos la eternidad con el reposo de la sustancia, entonces nuevamente dejaremos los otros géneros fuera de la eternidad. En segundo lugar, la eternidad debe ser concebida como estando no solo en reposo, sino también en unidad, y además como inextensa para evitar que sea idéntica al tiempo. Ahora bien, el reposo, en cuanto a reposo, no incluye en sí ni la noción de unidad ni la de inextensión. Además de la eternidad, predicamos la permanencia en unidad. Participará, pues, del reposo, pero no será el reposo en sí. ¿En qué consistirá, pues, eso por lo que decimos que todo el cosmos inteligible es eterno y siempre existente, y en qué la siempre existencia, tanto si esta es la misma cosa que la eternidad e idéntica a ella como si la eternidad se debe a la siempre existencia? Por ventura hay que decir que es una determinada intelección unitaria, pero integrada por una multiplicidad. Sí, y también que es una naturaleza que o acompaña a los seres de allá, o consubsiste con ellos, o se trasluce en ellos, y que todos esos seres se identifican con aquella naturaleza, que es una sola, es verdad, pero es múltiple por su potencia y múltiple en su esencia. Y así, el que penetra con su mirada en esa potencia múltiple, la llama sustancia, por un aspecto determinado.
por su aspecto de cuasi sustrato. Luego, llama movimiento a esa faceta por la que la ve como vida. A continuación, llama reposo a su absoluta invariabilidad y alteridad e identidad, a esa modalidad por la que esas cosas juntas son una sola. Asimismo, si uno recompone esa potencia y la vuelve a unificar de tal manera que toda junta resulte una sola vida presente en esas cosas, se apiña su alteridad y la perennidad de su actividad y su identidad, o sea, su condición de no variar nunca y de ser no una intelección o una vida que discurra de una cosa a otra, sino lo invariable y lo siempre inextenso. Entonces, al percatarse de todo eso, se percata de la eternidad, pues se percata de una vida que permanece en identidad por razón de que posee siempre presente la totalidad de su ser, no ahora una parte y luego otra, sino todo a la vez, y porque no es ahora unas cosas y luego otras, sino que es una plenitud indivisa, como un punto en que estuvieran juntos todos los radios, sin adelantarse y sin fluir jamás, antes al contrario, permaneciendo aquel en sí mismo en identidad y sin cambiar nunca, sino estando siempre fijo en el presente, por razón de que nada de lo suyo ha pasado y nada tampoco se originará, sino que es exactamente lo que es. La conclusión es que la eternidad no es el sustrato, sino esa especie de resplandor que emite el sustrato mismo, merced a la identidad de la que da garantía con respecto no a lo que está en espera de ser, sino a lo que ya es, asegurando que es así y no de otra manera. Porque, ¿qué hay que pueda llegar a ser suyo más tarde que no sea suyo ahora, si tampoco él ha de ser más tarde algo que no sea ya? Además, no hay un punto de partida desde donde el sustrato haya de llegar al ahora. Ese punto de partida no sería distinto del ahora, sino el ahora. Y como tampoco va a existir en lo venidero algo que el sustrato no tenga ahora, síguese forzosamente que éste no ha de llevar anejo ni el fue, porque ¿qué hay que haya sido suyo y dejó de existir? Ni el será, porque ¿qué hay que esté por ser suyo? Queda, pues, que su ser consiste en ser exactamente lo que es. La eternidad es, pues, esto, lo que ni fue ni será, sino que solo es, poseyendo este es establemente por el hecho de que ni cambia en el será ni ha cambiado. Resulta, por tanto, que la vida total, junta y plena y absolutamente inextensa que es inherente al ser en su ser, eso es precisamente lo que buscamos, la eternidad. Pero no hay que pensar que la eternidad sea un accidente extrínseco de aquella naturaleza, no, sino que está en ella, dimana de ella y consubsiste con ella, y que efectivamente la eternidad está en la sustancia y dimana de ella. Se echa de ver por el hecho de que, de todos los demás atributos que decimos que están en la sustancia, decimos asimismo que lo están porque los vemos intrínsecamente presentes, dimanando todos de la sustancia y consubsistiendo con la sustancia. Porque los atributos primarios deben consubsistir con los seres primarios y estar en los seres primarios. La belleza, en efecto, está en ellos y dimana de ellos, y también la verdad está en ellos. Y hay atributos que están como en una parte del ser total, mientras que otros están en el ser total. Del mismo modo que este ser verdaderamente total no es un agregado resultante de sus partes, sino que él mismo engendró sus partes, de modo que aún por este concepto sea verdaderamente total. Además, allá la verdad no consiste en la consonancia con otra cosa, sino en la consonancia consigo mismo del ser respectivo del que aquella es verdad. Así es que este ser verdaderamente total, si ha de ser realmente total,
no debe ser total solamente en cuanto es todas las cosas, sino que además debe poseer su totalidad de tal modo que no sea deficiente en nada. Y si esto es así, tampoco hay nada que haya de ser suyo en lo venidero. Porque si lo hubiere, es señal de que aquel era deficiente en esto. Luego no era total. Por otra parte, ¿qué puede advenirle en contra de su naturaleza? Nada, porque nada padece. Si pues nada puede advenirle, tampoco él está en espera de ser, tampoco será y tampoco llegó a ser. En suma, a los seres devenidos, si les quitas el será, automáticamente les corresponde el no ser, como a quienes están siempre adquiriendo, mientras que a los no devenidos, si les añades el será, les corresponde el quedar desbancados de la sede del ser, pues está claro que el ser no les será connatural si se van a ver envueltos en lo venidero, en el haber devenido y en el haber de ser en lo futuro. Porque en los seres devenidos parece ser que su existencia se cifra en ese intervalo de ser que se extiende desde el comienzo de su génesis hasta el momento final en que dejan ya de ser. Parece, pues, que se cifra en ese es y que si se les recorta ese es, se les ha acortado la vida. Luego también el ser. Y también el universo debe tener a dónde dirigirse para que de ese modo siga existiendo. Por eso se apresura hacia lo venidero y no quiere detenerse, ingiriendo su ración de ser a medida que va haciendo una cosa tras otra y va moviéndose circularmente, llevado de un anhelo de existencia. Así que hemos averiguado, a la vez, la causa de aquel movimiento que se afana de ese modo por existir perdurablemente gracias a lo venidero. En cambio, los seres primarios y bienaventurados ni siquiera tienen anhelo de lo venidero porque son ya la cosa entera y poseen ya todo el vivir que, por decirlo así, se les adeuda. Así que nada buscan, pues para ellos lo venidero no existe, ni existe, por tanto, aquello en que radica lo venidero. Así pues, la sustancia cabal y entera del ente, no sólo la que se da en las partes, sino aún la que consiste en no poder tan siquiera ser defectible en adelante y en no poder añadírsele nada de no ser, ya que en el ente total y entero no sólo deben estar presentes todos los entes, sino que además no debe haber en él nada que deje de ser alguna vez. Ese estado, digo, y esa naturaleza del ente es la eternidad, porque eternidad viene de siempre existente. Ahora bien, siempre que, al poner la mirada del alma en alguna cosa, puedo predicar de ella este atributo, mejor dicho, puedo ver que la cosa misma es de tal condición que nada en absoluto se ha originado en ella, pues si algo se hubiera originado, ella no sería siempre existente o no sería un todo siempre existente. Es ya por eso eterna si no posee además una naturaleza intrínseca tal que dé garantía por ella de que en adelante será así y no de otra manera, de suerte que si volvieras a poner la mirada en ella, ¿la hallarías en la misma condición? ¿Y qué pensar si alguien no desistiera de seguir contemplando esa cosa, sino que conviviese con ella maravillado de su naturaleza y fuese capaz, merced a un natural infatigable, de continuar haciendo lo mismo? De seguro que también él se hallaría en plena carrera hacia la eternidad y no declinaría un punto en su empeño de ser semejante y eterno, contemplando la eternidad y lo eterno con lo que de eterno hay en él. Si pues es eterno y siempre existente lo que se halla en ese estado, lo que no se desvía un ápice hacia la otra naturaleza, porque posee ya toda entera la vida que posee, sin haber tomado y sin tomar o haber de tomar nada de añadidura, síguese que será siempre existente lo que se halla en ese estado, será siempre existente ese estado tal de sustrato que dimana de él y está en él,
y será eternidad el sustrato que aparezca ostensiblemente acompañado de tal estado. Por eso es augusto el ser eterno, y de hecho la mente dice que es idéntico a Dios, quiere decir a este Dios. Y con toda justeza puede la eternidad llamarse Dios, puesto que se revela y se presenta a sí misma tal cual es, a saber, como el ser en su modalidad de inconmovible, de idéntico, de ser como es y de estar firmemente asentado en la vida. Y si decimos que la eternidad está integrada por una multiplicidad, no hay que extrañarse de ello, ya que cada uno de los seres de allá es una multiplicidad por su infinita potencia. Efectivamente, lo infinito es lo indefectible, y eso con toda propiedad, porque no consume nada de lo suyo. Y así, si alguno describiera la eternidad de este modo, como una vida infinita en acto, porque existe toda entera y no consume nada de sí misma, por no haber dejado de existir, ni estar en espera de existir, so pena de no existir toda entera, estaría a un paso de dar la definición. Pues lo que sigue a reglón seguido, porque existe toda entera y no consume nada, es una explicación de que es infinita en acto. Pero puesto que la tal naturaleza, así de bellísima y eterna, está alrededor del uno y procede de él, y está vuelta hacia él, y no sale un ápice de él, sino que permanece siempre alrededor de él y en él, y vive en virtud de él, y puesto que Platón hermosamente y con sentido profundo y no en otro sentido, a lo que creo, ha dicho esto. Sí, precisamente esto. Lo de que la eternidad permanece en unidad, de tal manera que la eternidad no sea sólo ella misma porque se reduce a sí misma a unidad, sino que sea además la vida uniforme del ser alrededor del uno. Síguese que eso es precisamente lo que buscamos y que lo que permanece de ese modo es eternidad. Porque eso, es decir, lo que permanece de ese modo, o sea, la cosa misma que permanece siendo lo que es, actividad de vida que permanece por sí misma vuelta hacia aquel y en aquel, y que no desmiente ni su ser ni su vivir, llevará consigo el ser eternidad. Porque ser verdaderamente consiste en nunca jamás dejar de ser, y en no ser de otro modo, esto es, en ser del mismo modo, esto es, indiversificadamente. No conlleva, por tanto, sucesión alguna de una cosa tras otra. Luego, tampoco has de esparcirlo, ni desarrollarlo, ni prolongarlo, ni estirarlo. Luego, tampoco puedes tomar de ello un antes ni un después. Si pues no le es inherente ni un antes ni un después, sino que él es lo más auténtico de cuanto le es inherente, y es la cosa misma, y eso porque es, como es por esencia o por el hecho de vivir, nuevamente nos sale al paso aquello precisamente de que estamos hablando, la eternidad. Ahora bien, cuando hablamos de lo que existe siempre, es decir, de lo que no es unas veces sí y otras no, hay que pensar que se habla así en atención a nosotros. Es posible, en efecto, que justamente el siempre no se use con propiedad, sino que se emplee para denotar lo incorruptible y despiste así al alma induciéndola a la aberración del más y más, so pretexto de que lo incorruptible no se ha de extinguir jamás. Pero en realidad, tal vez sería preferible hablar meramente de existente, solo que precisamente porque existente es un nombre adecuado para la sustancia, por eso, como se pensaba que aún el devenir era sustancia, se hizo necesario para que comprendiéramos el aditamento siempre, porque existente no es distinto de siempre existente, como tampoco filósofo es distinto de verdaderamente filósofo. Pero como había quien se disfrazaba de filósofo, por eso surgió el aditamento verdadero. Pues así también a existente se le añadió siempre,
y al nombre de existente el de siempre, de suerte que se llamara siempre existente. Y por eso hay que tomar el siempre en el sentido de verdaderamente existente y juntarle el siempre para significar una potencia inextensa, la que no necesita absolutamente nada junto con lo que ya posee. Ahora bien, posee la totalidad. La naturaleza es, pues, algo total al par que existente, es decir, algo cabal en todo, y no lleno por aquí, pero falto por allá. Porque lo que está en el tiempo, aunque aparentemente sea perfecto, análogamente a como es perfecto un cuerpo adecuado para el alma, ha menester, además del después, porque es deficiente en tiempo, del cual ha menester porque coexiste con él. Y si por ser imperfecto se arrima al tiempo y le acompaña en su carrera, ya por ello no puede ser calificado de existente perfecto más que en sentido equívoco. En cambio, si hay algo a lo que corresponde el ni siquiera tener necesidad del después, ni en orden a un nuevo tiempo finito, ni en orden a un tiempo infinito e infinitamente venidero, sino que tiene exactamente lo que tiene que ser, entonces eso es aquello a lo que la mente aspira. Aquello cuyo ser existe no a partir de un tiempo, de una dimensión determinada, sino anteriormente a toda dimensión. Porque como ni siquiera tiene dimensión, no le cuadraba en absoluto entrar en contacto con ninguna dimensión, a fin de que su vida no destruyera, al dividirse, la indivisión pura del ser, sino que fuese indiviso tanto en su vida como en su sustancia. Y lo de que el demiurgo era bueno, lo refiere Platón a la idea de lo total, dando a entender que a lo total trascendente le corresponde el no comenzar a partir de cierto tiempo, y en consecuencia, que tampoco este cosmos ha tomado comienzo temporal alguno, dado que la anterioridad viene proporcionada por la causa del ser de aquel. Y con todo, tras decir eso por motivos didácticos, más adelante critica aún la palabra era, fundándose en que ni aun esta es empleada con absoluta corrección si se la aplica a los seres a los que ha cabido en suerte la denominación y el concepto de eternidad. Ahora bien, ¿decimos esto dando fe de cosas distintas de nosotros? ¿Razonamos sobre ellas como si nos fueran ajenas? ¿Y cómo podríamos hacerlo? ¿Qué comprensión cabe de cosas con las que no estamos en contacto? ¿Y cómo podríamos tener contacto con las cosas que nos son ajenas? Es preciso, por tanto, que también nosotros tengamos parte en la eternidad. ¿Y cómo si estamos en el tiempo? No obstante, ¿cómo es posible estar en la eternidad y cómo en el tiempo se nos dará a conocer una vez averiguado antes lo que es el tiempo? Consiguientemente, debemos descender de la eternidad a la investigación del tiempo y al tiempo. Porque allá nuestra marcha era hacia arriba. Ahora, en cambio, hablemos ya tras haber descendido, aunque no del todo, sino tal y como descendió el tiempo. Si los antiguos y bienaventurados varones no hubieran dicho nada acerca del tiempo, nos sería preciso comenzar por la eternidad y luego, engarzando con ella lo siguiente, pasar a exponer nuestras opiniones acerca del tiempo, intentando armonizar la opinión expuesta por nosotros con la noción del tiempo previamente obtenida por nuestra mente. Pero en realidad, nos es necesario tener antes en cuenta las teorías más dignas de mención sobre el tiempo y observar si la doctrina que va a ser expuesta por nosotros concuerda con alguna de ellas. Ahora bien, tal vez hay que comenzar dividiendo en 3 grupos las teorías que circulan acerca del tiempo, porque o es el movimiento el que se supone que se identifica con él, o lo que se supone que se identifica con él es lo que está en movimiento o algo del movimiento. Decir que se identifica con el reposo o con lo que está en reposo o con algo del reposo
estaría lejísimo de nuestra noción del tiempo, el cual en modo alguno permanece el mismo. Mas de entre los que suponen que se identifica con el movimiento, unos lo identificarán con todo movimiento y otros con el del universo. Los que suponen que se identifica con lo que está en movimiento, lo identificarán con la esfera del universo, y de los que suponen que se identifica con algo del movimiento, unos lo definirán como intervalo del movimiento, otros como medida y otros, en general, como concomitante del movimiento y o bien de todo movimiento o del ordenado. Pues bien, no es posible identificar el tiempo con el movimiento, ni con todos los movimientos tomados juntamente y como reducidos a uno solo, ni con el ordenado. La razón es que cada uno de los dos movimientos mencionados está en el tiempo, y si alguno no estuviera en el tiempo, distaría mucho más de identificarse con el tiempo, supuesto que una cosa es aquello en lo que está el movimiento y otra el movimiento mismo. Y aunque pueden aducirse, y puede que hayan sido aducidos otros argumentos, basta este y el de que el movimiento puede cesar o ser discontinuo, pero el tiempo no. Y si alguno replicara que el movimiento del universo no es discontinuo, la respuesta es que aún este, si se refiere a la rotación celeste, girará hasta volver al mismo punto en un tiempo determinado, y no en el mismo en que se realiza la mitad de la rotación, y los dos tiempos serán el uno la mitad y el otro el doble, no obstante que los dos movimientos lo son del universo, tanto el que va desde un punto dado hasta ese mismo punto como el que llega hasta la mitad. Y el decir que el movimiento de la esfera extrema es rapidísimo y velocísimo es un testimonio a favor de la teoría de que su movimiento es diferente del tiempo, pues es obvio que es el más veloz de todos porque en menos tiempo recorre una distancia mayor y aún la máxima, mientras que los otros astros son más lentos porque en más tiempo no pueden recorrer más que una parte de aquella. Por lo tanto, si ni siquiera el movimiento de la esfera celeste es el tiempo, difícilmente podrá serlo la esfera misma, la cual se supuso que era el tiempo porque está en movimiento. Entonces, ¿el tiempo será por ventura algo del movimiento? No. Si se supone que es un intervalo del movimiento, en primer lugar no es el mismo el intervalo de todo movimiento, ni siquiera el de los movimientos de la misma especie. Porque el movimiento, aún el local, es más rápido o más lento, y así ambos intervalos serán medidos por una unidad distinta de ambos a la que con mayor justeza llamaríamos tiempo. Esto supuesto, ¿qué intervalo, el de cuál de los dos movimientos, es tiempo? Mejor dicho, el de cuál de los movimientos que son infinitos, ¿el del movimiento ordenado? No, por cierto, el de todos, ni aun el de los ordenados, ya que estos son muchos. Luego también habrá muchos tiempos simultáneos. ¿El intervalo del movimiento del universo? Si se trata del intrínseco al movimiento mismo, ese intervalo, ¿qué otra cosa puede ser sino el movimiento? Sí, pero el de una dimensión determinada. Pero una de dos, o esa dimensión determinada habrá de ser medida por el espacio, porque el espacio recorrido es de una dimensión determinada, en cuyo caso el intervalo será esa dimensión y ésta no es tiempo, sino espacio, o si no, será el movimiento mismo el que, por razón de su propia continuidad y de no haber cesado al punto, sino estar progresando constantemente, lleve consigo mismo el intervalo, en cuyo caso éste no puede ser sino la cantidad de movimiento. Y si fijándose en él, dijera uno que el movimiento es mucho, como quien dijera que el calor que hace es mucho, ni aun entonces aparecería ni saltaría a la vista tiempo alguno, sino más y más movimiento,
como si fuese más y más agua fluyendo y el intervalo observado en ella. Y ese más y más sería un número como el 2 y el 3. Ahora bien, el intervalo es propio de la masa. Pues así también, la cantidad de movimiento será como la decena o como el intervalo que aflora sobre la masa, diríamos, del movimiento. Un intervalo que no comporta noción de tiempo, sino que será esa dimensión determinada originada en el tiempo. Y en realidad, el tiempo estaría no en todas partes, sino en el movimiento como en su sustrato, con lo que resulta que de nuevo estamos definiendo el tiempo como movimiento. Es que el intervalo no es extrínseco al movimiento, sino movimiento no instantáneo. Ahora bien, esa su no instantaneidad, en contraste con lo instantáneo, está en el tiempo. ¿En qué diferirá lo no instantáneo de lo instantáneo, sino en que está en el tiempo? De donde resulta que ni el movimiento espaciado ni el intervalo mismo de dicho movimiento son tiempo, sino que están en el tiempo. Pero si alguno llamara tiempo no al intervalo del movimiento mismo, sino a aquel con el que se coextiende el movimiento mismo, como corriendo paralelamente con él, con ello no queda, empero, explicado qué es eso. Está claro que eso es el tiempo en que se ha efectuado el movimiento, pero eso es lo que desde el principio buscaba la razón, por ser que el tiempo es tiempo. Es un caso parecido y aún idéntico al de quien, preguntando qué es el tiempo, respondiera que es el intervalo del movimiento en el tiempo. ¿Qué es, pues, ese intervalo al que llamas tiempo, haciéndolo extrínseco al intervalo propio del movimiento? Y es que aún el que lo ponga en el movimiento mismo, mal podrá saber dónde poner el intervalo del reposo. Una cosa puede durar en reposo tanto como otra en movimiento, y así podrás decir que el tiempo del uno y del otro es el mismo, como distinto, obviamente, de ambos. ¿En qué consiste, pues, ese intervalo? ¿Cuál es su naturaleza? Por supuesto que no puede ser un intervalo espacial, puesto que también este es extrínseco. Pasemos a examinar cómo puede el tiempo ser número o medida del movimiento. Medida es preferible, puesto que el movimiento es continuo. Pues bien, en primer lugar, también aquí hay que poner a sí mismo en duda, como en el caso del intervalo del movimiento, lo de todo movimiento, si alguien dijera que algún tiempo es número o medida de todo movimiento. Porque, ¿qué tiempo puede enumerar el movimiento desordenado e irregular? ¿Qué número o medida? ¿Según qué patrón sería la medida? Por otra parte, si se midiera por el mismo patrón uno y otro movimiento, y todo movimiento en general, sea rápido o lento, entonces el número y la medida sería similar a una decena que midiera lo mismo caballos que bueyes, o a una medida que fuera la misma para los líquidos que para los sólidos. Si pues el tiempo es una medida de este tipo, con ello queda dicho de qué cosas es medida, a saber, de los movimientos. Pero no se ha dicho todavía qué es el tiempo mismo. Es posible formarse una idea del número tomando una decena y prescindiendo de los caballos, y la medida es medida dotada de cierta naturaleza, aunque no esté midiendo todavía. Ahora bien, si es así como tiene que ser también el tiempo en cuanto medida, entonces, si en sí mismo es una medida del mismo tipo que el número, ¿en qué diferirá el número determinado que corresponde a la decena o de cualquier otro número aritmético? Mas si es una medida continua, será medida por ser de cierta dimensión, al modo de una magnitud cubital. Por lo tanto, será magnitud al modo de una línea que se coextiende, claro está, con el movimiento. Pero si esa línea se coextiende con él, ¿cómo medirá aquello con lo que se coextiende?
Porque una cualquiera de las dos cosas medirá la otra más bien que a la inversa. Además, sería preferible y más verosímil superponer esa línea no a todo movimiento, sino a aquel con el que se coextiende. Ahora bien, este debe ser continuo, si no, la línea que se coextiende con él se detendrá. Pero no hay que tomar lo mesurante como extrínseco y aparte. Junto con ello hay que tomar el movimiento mesurado. ¿Y lo mesurante qué será? Habrá quedado mesurado el movimiento y lo habrá mesurado una magnitud. ¿Y cuál de los dos será el tiempo? ¿El movimiento mesurado o la magnitud mesurante? Porque el tiempo será o el movimiento mesurado por la magnitud, o la magnitud mesurante o el sujeto que se sirvió de la magnitud, como de un codo, para medir la cantidad de movimiento. Pero en cualquiera de estos casos hay que partir de la hipótesis que dijimos que era más verosímil, la del movimiento regular. Porque si no hay regularidad y regularidad, además de un solo movimiento y este el del universo, resulta más problemática la posición de quien sostiene que el tiempo es, de un modo o de otro, medida. Ahora bien, si el tiempo es un movimiento mesurado y mesurado por la cuantidad, entonces, del mismo modo que el movimiento no debiera ser mesurado, caso de que hubiera de ser mesurado por él mismo, sino por alguna otra cosa, así también forzosamente, supuesto que el movimiento ha de tener una medida diferente de él mismo, y por eso hubimos menester de una medida continua para la medición del movimiento, también la magnitud misma precisa de una medida del mismo tipo, a fin de que, dada una unidad de una dimensión determinada por la que se mida la cantidad de movimiento, éste pueda ser medido. Y entonces el tiempo aquel será el número de la magnitud que acompaña al movimiento y no la magnitud que se coextiende con el movimiento. Ahora bien, este número, ¿qué otro puede ser sino el aritmético? Con lo que surge inevitablemente el problema de cómo este número haya de efectuar la medición. Porque aun cuando uno descubriere el cómo, el objeto de su hallazgo será no un tiempo mesurante, sino el tiempo de una dimensión determinada. Pero esto no es lo mismo que el tiempo, ya que una cosa es decir el tiempo y otra un tiempo de una dimensión determinada. Porque antes de decir de una dimensión determinada, hay que decir qué es aquello que es de una dimensión determinada. Bien, el tiempo es el número que mide el movimiento desde fuera del movimiento, como la decena en el caso de los caballos, si se la considera desligada de los caballos. Entonces no queda explicado qué número es ese, el cual es lo que es antes de medir, lo mismo que la decena. Pues es este, el que corriendo paralelamente al movimiento lo mide según lo anterior y posterior. Pero todavía no está claro qué número es ese que mide según lo anterior y posterior. En todo caso, puesto que mide según lo anterior y posterior, sea por medio de un punto, sea por cualquier otro medio, medirá enteramente según el tiempo. El tiempo será, pues, este número, el que mide el movimiento mediante lo anterior y posterior, aferrándose y pegándose al tiempo para hacer la medición. Porque lo que toma anterioridad o posterioridad, o es lo especial, tal el comienzo de un estadio, o si no, forzosamente, ha de tomarlas lo temporal. Es que lo anterior y lo posterior son enteramente tiempos. Lo anterior es el tiempo que finaliza en el ahora, y lo posterior, el que parte del ahora. La conclusión es que el tiempo es algo distinto del número que mide, según lo anterior y posterior. No solo es un movimiento cualquiera, sino aún el ordenado. Además, ¿por qué cuando se ha agregado el número, sea en el sentido de lo mesurado, sea en el de lo mesurante, pues un mismo número puede ser mesurante y mesurado? Pero en todo caso, ¿por qué al originarse el número,
ha de haber tiempo y no ha de haber tiempo, en cambio, cuando haya movimiento y aun estando lo anterior y lo posterior indisolublemente vinculados a él. Es como si uno dijese que la magnitud no es de la dimensión de que es, a no ser que se tenga en cuenta eso de la dimensión de que es. Por otra parte, dado que el tiempo es y se dice que es infinito, ¿cómo puede serle inherente el número? A no ser que alguien le recorte un trozo y lo mida, con lo que resulta que en este trozo ya había tiempo antes de que fuera medido. Pero ¿por qué no ha de haber tiempo aún antes de que exista el alma mesurante? A no ser que se diga que el tiempo trae del alma su origen. Porque, al menos por razón de la medición, eso no sería preciso en absoluto, ya que el tiempo es de la dimensión de que es aún cuando nadie lo mida. Podría decir alguno que el sujeto que se vale de la magnitud para medir es el alma. Pero esto, ¿en qué puede contribuir a la concepción del tiempo? Decir que el tiempo es un concomitante del movimiento no es propio de quien trata de enseñar. Es decir, con ello no ha dicho nada si no explica antes en qué consiste ese concomitante. Quizás eso sea el tiempo, pero hay que examinar si ese concomitante es posterior, simultáneo o anterior, si hay un concomitante anterior. Porque de cualquier modo que se suponga que es, se está suponiendo que está en el tiempo. Si es así, el tiempo será un concomitante de un movimiento en el tiempo. Pero como no estamos investigando qué no es el tiempo, sino qué es, y como es mucho lo que muchos de nuestros predecesores han hablado a propósito de cada teoría, y el recorrer todo ello sería hacer historia más que otra cosa, y como ya hemos dicho algo, cuanto da de sí un recorrido somero, acerca de ello y al que dice que el tiempo es la medida del movimiento del universo, cabe oponerle los argumentos ya aducidos y en especial los recién aducidos acerca del tiempo como medida del movimiento, pues aparte de la irregularidad, todo lo demás que hemos aducido contra los partidarios de esta teoría sería aplicable. Parece lógico pasar a exponer qué hay que pensar que es el tiempo. Debemos, pues, remontarnos a nosotros mismos de nuevo, a aquel estado con que caracterizábamos la eternidad, a aquella vida inconmovible, toda junta, infinita en acto, absolutamente indeclinable y establemente fija en el uno y vuelta al uno. El tiempo, en cambio, no existía todavía, o al menos no existía para los seres de allá. Pero generaremos el tiempo en teoría y mediante la naturaleza de lo posterior. Pues bien, como esos seres estaban en calma en sí mismos, tal vez no sea posible invocar a las musas, que entonces no existían todavía, para que nos cuenten cómo se desprendió por primera vez el tiempo. Mas aún suponiendo que las musas existieran entonces, tal vez sea posible invocar al tiempo mismo originado para que nos cuente cómo ha aparecido y cómo se ha originado. Y he aquí lo que más o menos diría de sí mismo, que anteriormente, antes de generar lo anterior de aquí y necesitar de lo posterior, reposaba consigo mismo en el ser, pues el tiempo no era tiempo todavía, sino que también él permanecía en quietud en el ser. Había, empero, una naturaleza afanosa, y como estaba deseosa de mandar en sí misma y ser de sí misma, y había optado por buscar más que lo presente, se puso en movimiento ella y se puso en movimiento también él. Y así es como, moviéndonos siempre en dirección al después y a lo posterior, y a lo no idéntico sino diverso y nuevamente diverso, al prolongar un tanto nuestra marcha, hemos producido el tiempo como imagen de la eternidad. Efectivamente, había en el alma cierta potencia desasosegada, la cual, como propia de un alma deseosa de estar siempre transfiriendo a otra cosa lo que veía allá, no quería tener presente en bloque el objeto total de la visión. No, sino que del mismo modo que la razón seminal, al desarrollarse a partir de un germen inmóvil,
realiza un recorrido encaminado a lo que cree, a la multiplicidad a la vez que desvanece esa multiplicidad con la división y al prolongar la unidad fuera de sí misma a costa de su propia unidad interior, se difumina más y más a medida que avanza y se alarga, pues así también esa potencia del alma, al crear un cosmos sensible que se mueve a imitación del inteligible, con un movimiento que no es el de allá, pero que se asemeja al de allá y aspira a ser imagen del de allá, lo primero se temporalizó a sí misma, al crear el tiempo en lugar de la eternidad, y luego puso el cosmos bajo la servidumbre del tiempo originado, pues hizo que todo él estuviese en el tiempo circunscribiendo todos sus recorridos en el ámbito del tiempo. Porque como el cosmos se movía en el alma, pues para él, para este universo no había otro lugar que el alma, se movía a sí mismo en el tiempo de aquella. En efecto, al desplegar sus actos uno tras otro, primero uno y luego seguidamente otro más, el alma iba engendrando, junto con el acto, la sucesión consecutiva. Y así, junto con cada nueva ideación consecutiva de la anterior, procedía a existir lo que no existía anteriormente, porque tampoco había sido actualizada su ideación y porque la vida de ahora no era semejante a la anterior. A la vez, pues, que había una vida nueva, lo de nueva comportaba un tiempo nuevo. Así que la extensión de la vida comportaba tiempo, y el avance incesante de la vida comporta tiempo incesante, y la vida transcurrida comporta tiempo transcurrido. Si, pues, uno dijera que el tiempo es la vida del alma en movimiento de transición de un modo de vida a otro, ¿parecería decir algo con sentido? Sí, porque si la eternidad es vida en reposo, en identidad y en uniformidad e infinita en acto, y si el tiempo ha de ser una imagen de la eternidad, como lo es este universo con respecto al inteligible, es preciso decir que el tiempo es, en vez de la vida de allá, una vida distinta y como en sentido equívoco, la de la referida potencia del alma. Y en vez del movimiento intelectivo, el movimiento de cierta parte del alma. Y en vez de la identidad, uniformidad y permanencia, lo que no permanece en identidad, sino que realiza un acto tras otro. Y en vez de la inextensión y la unidad, una imagen de la unidad en la continuidad. Y en vez de lo infinito en acto y entero, lo que se prolonga hasta el infinito en dirección por siempre a lo consecutivo. Y en vez de un entero compacto, lo que será entero por partes y un entero perpetuamente futuro. Porque así es como imitará lo que es eterno y compacto en acto e infinito en acto. Si aspirare a estar por siempre adquiriendo más ser a lo largo de su existencia, pues ser de este modo es imitar al ser de lo eterno. Ahora bien, no hay que concebir el tiempo como extrínseco al alma, como tampoco allá hay que concebir la eternidad como extrínseca al ser, y tampoco hay que concebirlo como un concomitante ni como posterior, como tampoco allá la eternidad, sino como evidenciado en el alma y como intrínseco a ella y consubsistiendo con ella, como también allá la eternidad. De donde se deduce que por tiempo hay que entender la siguiente naturaleza, la prolongación de semejante forma de vida que, por la posesión de una actividad continua, se desarrolla en una serie de mutaciones regulares y similares que se suceden calladamente. En consecuencia, si teorizando de nuevo, hiciéramos que la referida potencia del alma se volviese atrás y cesase en esa forma de vida que posee actualmente, que es incesante y que nunca jamás ha de finalizar porque es actividad de cierta alma que existe por siempre, una actividad que no se dirige a aquella ni se ejercita en ella, sino en la producción y generación. Si pues supusiéramos que esa alma no siguiese activa, sino que hubiese cesado la referida actividad
y que aún esa parte del alma se hubiera vuelto hacia lo inteligible y hacia la eternidad y se hubiese quedado quieta, ¿qué quedaría ya a continuación de la eternidad? ¿Qué sucesión de una cosa tras otra si todas las cosas se habrían quedado quietas en unidad? ¿Qué habría ya de anterior? ¿Qué de posterior o de venidero? ¿Dónde pondría ya el alma su mirada y en qué otra cosa sino en aquella en que está? Mejor dicho, ni siquiera en esta, so pena de distanciarse primero de ella para mirarla. De hecho, ni siquiera existiría la esfera celeste misma, a la que el tiempo no compete primariamente. Es que aún esta esfera existe y se mueve en el tiempo. Y suponiendo que se parara, aún entonces, con tal que el alma siguiese activa, mediríamos la duración de su parada mientras el alma siguiera fuera de la eternidad. Sí, pues el tiempo quedaría destruido en el supuesto de que el alma se retirara y se aunara. Es claro que el tiempo es engendrado por el principio del movimiento de aquella hacia las cosas de aquí y por esta su forma de vida. Por eso se ha dicho que el tiempo ha surgido a la vez que este universo, porque el alma lo engendró junto con este universo, ya que por el despliegue de una actividad temporal ha surgido también este universo y aquella es tiempo, mientras que éste está en el tiempo. Pero si alguno dijera que él llama tiempos aún a los movimientos de los astros, recuerda que dice que los astros han surgido para indicación y demarcación del tiempo, y recuerde también lo de para que haya una medida clara. Porque como al alma no le era posible determinar el tiempo mismo, ni les era posible a los hombres, sobre todo cuando no sabían contar, medir por propia cuenta cada lapso de tiempo por ser éste invisible e imperceptible, por eso el demiurgo crea el día y la noche, mediante los cuales les fue posible observar dos cosas por razón de la alteridad. Y de ahí, dice, surgió la noción del número. Y luego observando la dimensión del intervalo entre salida y salida del Sol, les fue posible obtener la dimensión del lapso de tiempo, dada la regularidad del tipo de movimiento en que nos apoyamos. Y tal es el lapso que utilizamos a modo de medida, pero medida del tiempo porque el tiempo mismo no es medida. En efecto, ¿cómo podría medir? Y al medir, ¿qué podría decir? Diría, ¿esto es de la misma dimensión que yo, que soy de tal dimensión? ¿Y quién es ese yo? Sin duda, el tiempo por el que se hace la medición y que por tanto, para poder medir, es tiempo y no medida. Por consiguiente, el movimiento del universo habrá sido medido según el tiempo, y el tiempo no será, por su quiddidad, medida del movimiento, sino que, por ser primero otra cosa, proporcionará incidentalmente una indicación de la cantidad de movimiento. Pero, por otra parte, si tomamos un solo movimiento comprendido en un lapso determinado de tiempo y lo contamos varias veces, esto nos llevará a una estimación de la cantidad de tiempo transcurrido. Así que si alguien dijera que el movimiento de la rotación celeste mide el tiempo en cierto modo y en lo posible, en cuanto que manifiesta en su propia dimensión la dimensión del tiempo, la cual no sería posible captar ni comprender de otro modo, tal aclaración no sería desatinada. Síguese que lo medido, esto es, lo manifestado por la rotación, será el tiempo, no generado por la rotación, sino manifestado. Y el tiempo es la medida del movimiento en el sentido de lo mesurado por un movimiento determinado y mesurado por éste como distinto de él, puesto que, si como mesurante era distinto, también será distinto como mesurado, pero mesurado incidentalmente. Y definirlo así sería como si uno dijese que la magnitud es lo medido por un codo, sin decir qué es la magnitud mediante una definición de la misma.
Y como si uno, no pudiendo definir el movimiento mismo a causa de su indefinición, dijese que es lo medido por el espacio. Tomando efectivamente el espacio recorrido por el movimiento, cabría decir que el movimiento es de la misma dimensión que el espacio. La rotación manifiesta, pues, el tiempo en el que ella misma está, mas el tiempo mismo no debe ya tener algo en que estar. No, aquel en el que las demás cosas están regular y ordenadamente en movimiento o en reposo, debe ser primero por sí mismo el que es, y luego debe ser puesto de manifiesto y presentado a la mente, empero no originado por alguna cosa ordenada, sea que ésta esté en reposo, sea que esté en movimiento. Tanto mejor, sin embargo, si está en movimiento, porque el movimiento mueve más que el reposo al conocimiento y a hacer la transición al tiempo, y porque es más fácil de conocer cuánto ha durado una cosa en movimiento que cuánto ha durado en reposo. Esto es lo que indujo a algunos a definir el tiempo como medida del movimiento, en vez de describirlo como medido por el movimiento, y añadir luego qué es eso que es medido sin limitarse a mencionar, y aun esto trastrocadamente, algo que surge accidentalmente en una parte del tiempo. Pero tal vez aquellos no se expresaron trastrocadamente, sino que somos nosotros los que no los comprendemos. Antes, al contrario, pese a que ellos hablaban claramente de medida en el sentido de lo medido, no logramos captar su pensamiento. Mas la causa de que no los comprendamos es que ellos no aclararon a través de sus escritos qué es el tiempo, tanto si mide como si es medido, porque escribían para lectores versados y que habían sido oyentes suyos. Platón, sin embargo, no dice que la esencia del tiempo consista ni en que mida ni en que sea medido por algo. Lo que dice es que para poner el tiempo de manifiesto, se ha tomado la rotación celeste como movimiento mínimo y se la ha comparado con una fracción mínima de tiempo, de suerte que de ahí se pueda colegir cuál es la índole y cuánta la cantidad del tiempo. En cambio, cuando quiere hacer ostensible la esencia del tiempo, dice que a la vez que el cielo ha surgido a una imagen móvil a semejanza del modelo que es la eternidad, móvil porque como la vida no es permanente, tampoco es permanente el tiempo que corre y rueda con ella, y a la vez que el cielo, porque esa forma de vida crea el cielo, y porque es una sola vida que produce el cielo y el tiempo. Pues bien, si suponemos que esa vida retornara, si pudiese, a la unidad, con ello habrían cesado juntamente tanto el tiempo, porque existe en esa vida, como el cielo, porque no posee esa vida. Pero si alguno, observando lo anterior y lo posterior del movimiento de aquí, lo llamara tiempo so pretexto de que es algo real, pero calificara, en cambio, de irreal al movimiento más verdadero, pese a que conlleva lo anterior y lo posterior, incurriría en el colmo del absurdo, pues concedería que el movimiento inanimado conlleva lo anterior y lo posterior, y lleva el tiempo a su lado, mientras rehusaría eso mismo a aquel movimiento a semejanza del cual vino a la existencia, por imitación, el movimiento de aquí, y por obra del cual vinieron también a la existencia lo anterior y lo posterior primarios, debido a que es un movimiento espontáneo y a que, del mismo modo que engendra cada uno de sus propios actos, engendra asimismo la sucesión consecutiva. Es decir, a la vez que engendra dichos actos, engendra también la transición de uno a otro. Entonces, ¿por qué remitimos este movimiento del universo al ámbito de aquel movimiento del alma y lo incluimos en el tiempo, pero no remitimos a otro ámbito aquel movimiento del alma que se mueve en ella en recorrido perpetuo? Pues porque lo anterior a este movimiento del alma es la eternidad, que no corre paralelamente a aquel ni se coextiende con él. Este es, pues, el primero que se insertó en el tiempo
y engendró el tiempo y lo lleva consigo en su propia actividad. Entonces, ¿cómo es que el tiempo está en todas partes? Porque tampoco aquel movimiento está ausente de ninguna parte del cosmos, como tampoco está ausente de ninguna parte nuestra el movimiento que hay en nosotros. Pero si alguien calificara al tiempo de insubsistente o de inexistente, habría que concluir obviamente que él mismo habla en falso cada vez que dice fue o será, pues una cosa será o fue del mismo modo que aquello en lo que dice que esa cosa será o fue. Pero contra estos tales hay otro tipo de argumentación. Ahora bien, además de todo lo dicho, hay que reflexionar en lo siguiente, que siempre que uno observa la longitud recorrida por un hombre en movimiento, observa también la cantidad de movimiento. Pues así también, siempre que observe el movimiento ejecutado, por ejemplo, por las piernas, debe percatarse a sí mismo de que la moción que en el interior del hombre procedió a ese movimiento fue de la misma duración, puesto que mantuvo el movimiento del cuerpo durante el mismo tiempo. En consecuencia, el movimiento del cuerpo durante un tiempo determinado ha de ser remitido a un movimiento de la misma duración, pues este es la causa de aquel, y al tiempo del mismo, y este movimiento al movimiento del alma prolongado por un intervalo igual. Y el movimiento del alma, ¿a qué ha de ser remitido? Porque aquello a lo que uno querría remitirlo es ya inextenso. Ese movimiento del alma es, pues, el primario y en el que están los demás. Él mismo, en cambio, ya no está en cosa alguna, pues no tendría en qué estar. Y lo mismo se aplica al alma del cosmos. Entonces, ¿también en nosotros hay tiempo? Sí, en toda alma de la misma especie y en todas del mismo modo. Todas son una sola. Por eso el tiempo no se hará pedazos, porque tampoco se hará pedazos la eternidad, la cual a un nivel distinto coexiste en todos sus congéneres.